En un país donde la política es relato, en un sistema que te muestra lo que quiere. Lectura política rompe el silencio. Esto es Lectura Política. Es una emisión especial que sacamos para ustedes después de todo este trajín, toda esta cuestión política, todos estos candidatos que han pasado, todo lo que venimos atravesando, charlando, aprendiendo a conocerlos, sabiendo cuál es el pensar de cada uno y peleando con ese pensamiento que todavía sigue subsistiendo, ¿no? Y que puedan elegir primero que vayan a votar, como siempre los invitamos nosotros, que vayan a votar y poder elegir a esa persona que los representa a ustedes, a esa persona que va a pelear y va a bregar por ustedes y no que polaricemos las elecciones en que sea un lado o el otro. Como desde el día cero siempre uno les aconseja, votemos por nosotros mismos, ¿sí? Por lo que necesitamos como ciudadanía argentina, como necesita la 8ª sección electoral en La Plata y como necesita la provincia de Buenos Aires y nuestra hermosa República Argentina. Así que gracias por estar, gracias por acompañarnos siempre. Quiero dar un fuerte agradecimiento a SLP, que siempre, es magistral el trabajo que realiza la productora, a SAB Producciones, que es la que nos sostiene y nos va llevando a lo largo del tiempo a seguir creciendo cada día. Así que gracias por estar, hoy va a ser un programa muy particular. Tengo un par de personas fuera de serie, gente que realmente nos viene a nutrir, nos va a dar una visión geopolítica de lo que está pasando. Lo que está pasando de afuera hacia adentro, lo que está aconteciendo con nuestros hermanos, esos países hermanos vecinos que ayudan a la construcción y crecimiento de esta política económica que necesitamos tanto los argentinos, ¿no? Esas fugas que nosotros renegamos, que realmente no queremos que se sigan fugando y que no entre nada. Y ese trabajo entre hermanos, esa integración que necesitamos, de esa política de integración que tiene que existir. Así que tengo un par de especialistas que nos van a nutrir, de los cuales vamos a aprender y vamos a desasnar y tratar de consultarles cuestiones de que la misma audiencia nos dice y demás, ¿eh? Así que un gran abrazo a todos. Esto es Lectura Política. Nos vamos a un corte y estamos con el primer invitado. Nos vamos al... Donde todos repiten lo mismo, en un país donde la política es relato, en un sistema que te muestra lo que quiere. Lectura política rompe el silencio. Análisis real, editorial sin filtro, debate con nombres y apellidos. El 7 de septiembre es con vos, es con nosotros. Germán Infanti, concejal. Lista 2202. Análisis real, editorial sin filtro, debate con nombres y apellidos. Justicia, política, economía, lo que no te dicen, acá lo vas a escuchar. En un tiempo donde todos repiten lo mismo, en un país donde la política es relato, en un sistema que te muestra lo que quiere. Lectura política rompe el silencio. Análisis real, editorial sin filtro, debate con nombres y apellidos. Justicia, política, economía, lo que no te dicen, acá lo vas a escuchar. Lo que no te dicen, acá lo vas a escuchar. Lo que no te dicen, acá lo vas a escuchar.
es con vos. Vamos todos. Debate con nombres y apellidos. Justicia, política, economía. Lo que no te dicen, acá lo vas a escuchar. Lo que no te dicen, acá lo vas a escuchar. Lo que no te dicen, acá lo vas a escuchar. En un tiempo donde todos repiten lo mismo, en un país. Así extraen al presidente Javier Milei en medio de los disturbios. Claro, ahí. Este es el momento en el que la caravana tiene a militantes que van a agredir al presidente sobre el capó de la camioneta, y ahí deciden acelerar la camioneta que lleva al presidente Javier Milei, a Karina Milei, a los candidatos, a Espera, Bondarenko, aceleran. Fíjense ustedes que lo hacen en medio de proyectiles que vuelan detrás. Acá lo vas a escuchar. Análisis real, editorial sin... Bueno, vamos con el primer bloque de lectura política, lunes 1 de septiembre de 2025. Como les dije, tengo una persona, una calidad humana impresionante. No va a pasar desapercibido este programa. Yo siempre digo una de las cosas que todos necesitamos, ¿no? La familia, bregamos por nuestra patria, por nuestros vecinos, por nuestra sociedad. Pero yo siempre digo, si no está Dios, no tenemos nada. Entonces es algo que es muy importante. El señor Julio César Bossarelli es vicepresidente a nivel internacional de la Junta Promotora Defensora Internacional de los Derechos Humanos. Él me va a saber corregir ahora que lo presentamos. Es un especialista en victimología. Así, bueno, bregan por esos derechos humanos que tenemos que bregar todos, ¿no? Bueno, Julio, un gusto tenerte acá. Decime si te presenté mal o si dije algo impropio. Muy bien. Y la verdad que gracias. Y antes de arrancar, como pastor, capellán, como apóstol, después de 20 años representando a la Iglesia Cristiana Evangélica en el mundo, y hoy el honor que una institución como la Asociación Promotora de Derechos Humanos a nivel mundial nos haya enseñado y haya pedido estudiar como defensores de derechos humanos a nivel mundial. Es una profesión loable que tiene varias aristas, varios segmentos, varios compromisos, que es trabajar por las víctimas. Y nos hemos especializado en estudiar en un área específica que es amparar y defender a las víctimas del sistema. Así que lo que quería, antes de seguir hablando, para los oyentes, es pedirte permiso de impartir una bendición muy especial. Siempre digo 2 minutos para Dios, o 1 minuto para Dios no es mucho, y ¿cómo no, Julio? Poder impartir una bendición Sí. para los hermanos que puedan, si se puede hacer. Estamos en las manos de Dios, estamos en tus manos, Julio. Bueno, sí, en manos de Dios mejor. Así que, bueno, voy a impartir una bendición con mis ojos cerrados para todos aquellos hermanas y hermanos en la fe y aquellos que están sufriendo, que son víctimas que están con hambre, que tienen víctimas del fentanilo, víctimas que están sufriendo en esta hora. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que al sentir y ver esta programación, vos que estás sufriendo y que tenés problemas de salud, te sea de bendición este programa, y te imparto una bendición grande de donde está el Padre, en el cielo, sentado en el trono. En el nombre del Padre, del Hijo y del glorioso Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Gracias. Yo creo que es muy importante. A veces no nos olvidamos, ¿viste? A veces sí. Uno tiene que reconocer como humano que a veces cuando tocamos fondo, cuando nos pasan las cosas que a veces malas nos pasan, a veces por nuestras propias decisiones, por las malas acciones que tiene el otro, y uno dice, bueno,
Dios, ahí está Dios. Yo digo, qué importante es darle ese espacio que tenemos que hacerlo en forma cotidiana. Que a veces uno como creyente lo sabe y bueno, tenemos esa desviación en el camino que a veces cometemos y que se trata de vivir, Julio, ¿no? Y sí, el hombre, el ser humano está propenso a olvidarse de Dios. A mí me ha pasado en la vida que siempre me acordé de Dios y doblé las rodillas y oré en los momentos difíciles. Es verdad. Y hoy me toca predicar, más soy uno de los pastores que no tenemos distintos ministerios y no preparo prédicas. Realmente cuando se me invita a predicar, predico por revelación. Dios me habla y me dice lo que tengo que decir y bueno, y así que imparto la bendición que Dios me dice. Qué gran trabajo. Yo digo, uno a veces dice, qué trabajos importantes que te tocó hacer, que te toca, que haces, son diversos. Yo digo, porque para tocar de todo un poco, digo, por un lado, todo el gran trabajo, lo que reíste ser capellán, la parte de la capellanía, y toda esa experiencia y todo el trabajo ese que venís desarrollando a nivel, yo te digo, ese movimiento que está pasando hoy geopolítico, esa parte de política de integración, lo que está sucediendo con los hermanos que tenemos nosotros, llámese Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay, que vos me vas a saber corregir y desarrollar en el trabajo que vienen desarrollando, ¿no? Qué diversos, porque son diversas aristas, como decís vos, y qué profundas y qué problemática acá hay, ¿no? ¿Cómo Sí, lo ves, mirá, Julio? yo tuve gusto Dios ha permitido que visite Paraguay hace unos meses y me encontré con una nación realmente sacudida por la corrupción. Y me junté con pastores y capellanes, pero además quería explicar un poquito qué significa ser capellán. Sí. Significa tener vocación humanitaria, ser solidario y que vos tenés que asistir a la persona que está no solamente a veces privada de la libertad, sino están los capellanes que están en los hospitales, están los capellanes que están en los estadios de fútbol, están los capellanes que están dentro de las estructuras de la Fuerza Armada, están los capellanes de policía, en gendarmería, en la Fuerza de Seguridad. Hace 15 años atrás no había tantos capellanes y Dios ha tocado y ha sensibilizado a muchos cristianos que dentro de esas mismas estructuras tienen la vocación de predicar el Evangelio, pero también de tener una vocación para ayudar al prójimo. Claro. Así que bueno, lo que significa ser capellán es amar al prójimo y estar al servicio de aquellos que lo necesitan. Es muy linda la profesión. Qué tiempo, qué profundidad. Sí, sí. Hay que estar, ¿no? Porque Tenés que amar al prójimo y no mirar, como a nosotros nos ha tocado durante muchos años, asistir y escuchar con mucha dedicación a las personas privadas de la libertad en contexto de encierro. acá acompañamiento, ya arranquemos de la parte de familia, ¿no? Porque tu señora que te acompaña, tu Total, familia. yo le agradezco realmente, me ha acompañado, ella salió del trabajo y más de muchos años que estamos juntos, quiso venir y siempre toda la familia, somos muchísimos, tenemos la familia nuestra y la familia política, la familia institucional y la familia religiosa. Claro. Acompañan todo este proceso de liderazgo, digamos, siempre. Entonces eso es muy bueno, muy importante sentirte acompañado. Es imprescindible. Y si la familia si no te acompaña, es el es un trabajo 50%, así que Sí. una bendición, gracias a la familia, gracias a mi esposa que nos está orando por nosotros. Y así lo que te quería extenderme un poquitito, si me permitís, en lo que está ocurriendo en el Paraguay, está ocurriendo en Brasil. ¿Qué está ocurriendo en el Paraguay y en Brasil? Hay palabra profética para Latinoamérica de parte de Dios y hay una transformación en un avivamiento, el último avivamiento en Latinoamérica. Hay palabra profética de que Latinoamérica va a ser gobernada, siempre nosotros predicamos y decimos que Latinoamérica para Cristo. ¿Qué significa? En Brasil, en la hermana nación brasilera, hay diputados y senadores pastores cristianos que son parte de una estructura de gobierno, que toman decisiones, y qué importante eso. En el momento ¿y por qué importante?
porque las luchas de corrupción, las decisiones de aprobar presupuestos, las decisiones de poder gobernar una nación, las toman realmente aquellos hombres de Dios y líderes que están sensibilizados por su conversión, por su convicción de ser buenos dirigentes, buenas personas. Claro. Y en ese aspecto nosotros nos oponemos totalmente a lo que es cualquier tipo de manejo que no sea, volviendo a lo que es la función del capellán, la política, la geopolítica pública en favor de la gente. Ahora, qué tarea difícil, ¿no? Porque pensá que en esa connivencia que hay, en ese contacto diario, uno ya con tanta experiencia, ni hablar teniendo esos ojos, ¿me entendés? Ese espectro tan grande que es la mirada que uno tiene cuando tiene esa unción de Dios que realmente lo acompaña, ¿no? Sí, sí. De ver cosas y cómo actuar en esas cosas que uno ve que están mal, ¿viste? Que van por un camino que realmente es el errado, ¿no? Sí, nos contaban los hermanos pastores en Brasil que en las próximas elecciones hay un bloque, creo, no me quiero equivocar, hay más de 20 diputados y senadores que acompañan el proceso democrático. Antes era muy difícil que un pastor se siente en una banca y discuta Claro. política pública. En Brasil es un modelo cultural democrático de geopolítica que está pasando. No solamente el pastor significa predica el evangelio en contexto dentro de la iglesia, sino que hay hombres de Dios, líderes en Brasil, que están intelectualmente, conocen de la geopolítica, de la aplicación de los 66 libros de la Biblia en la política. Entonces nosotros decimos, ojalá en Argentina, mirá lo que voy a decir, Sí. si me permitís, ojalá que en Argentina entiendan los dirigentes políticos que sin Dios es imposible gobernar. Qué distinto sería. Yo digo que nosotros, Julio, vos lo sabes bien, tenemos una Constitución Nacional, una Carta Magna en la cual seguimos sosteniendo y bregamos por ese culto por la parte católica apostólica romana. Sí, sí. Entonces yo digo, con estas cruzadas, con estas cuestiones que ha pasado, con la parte de lo que es la iglesia evangélica y en diversas variedades, con esta tarea grande que han desarrollado los capellanes, que se la ve mucho, tanto en la iglesia evangélica bautista como en la pentecostal, ¿no? Las diversas ramas que existen. Yo digo, qué importante es el hecho de, estamos hablando del mismo Dios, estamos hablando de Cristo, son iglesias cristianas. ¿Sí? Hablamos de la diversidad. Tal cual, sí, no sí. hablamos de movimientos sectarios. No, hablamos de es una otra cuestión cosa. de secta, que no tiene nada Hablamos que de ver. la creencia. Por eso que digo, Argentina a lo mejor, en esa crianza que hemos tenido muchos, esa cuestión castrense que de repente siempre yo digo, ¿no? Mal dicho a veces, que se nos vendía que vos sos feliz si estás, la mujer, el marido, los 3 hijos y el perro. Claro. Y yo digo, qué diversidad hay hoy, que de repente hay un montón de variedades en la familia argentina, ¿sí? Y qué es lo que está pasando, porque también pensá que yo siempre digo, ¿vos qué pensás, Julio? En nuestra sociedad, estamos viviendo un estado de histeriqueo, un estado de gravidez, un estado realmente muy problemático. Pareciera que está convulsionado el argentino. Parece, yo veo esto que ha Totalmente. pasado, ¿viste? Esto que ha pasado Totalmente. en Loma de Zamora hace un tiempo, esto que ha pasado cuando Milei fue y hizo esta cruzada, estas cuestiones que vos decís, esta pérdida de formalidades, de rotura de investiduras, de que no es que uno no se crió de esta manera, nosotros nos criamos con respeto. Con respeto a nuestros abuelos, a nuestros papás, a nuestros hijos. O sea, se está perdiendo. ¿Vos cómo lo ves? Estamos locos los argentinos. Nosotros tenemos una visión, volviendo de vuelta, ¿no? ¿Por qué hoy nuestra iglesia tiene, como yo, un honor de estar en este lugar, pero como yo, deberían estar muchos hombres de Dios, muchos líderes cristianos que tienen la misma visión? Claro. Vos tocaba el tema de Brasil, pero también ocurre en Paraguay. Y también la buena noticia es que empezó a ocurrir en Argentina. Entonces, hay un síntoma en Latinoamérica de resurgimiento en la política, de empezar a buscar de Dios. ¿Pero por qué? Porque ya el hombre está saturado de la violencia, el hombre ya está saturado
de ir a su casa y que su hijo consumió droga. El hombre ya está saturado, ya basta de la violencia. Entonces ahí es donde se quiebra el ser humano. Y la última instancia es buscar de Dios. Claro. Entonces, en ese quebrantamiento pasa en Latinoamérica. Y en Latinoamérica hay palabra profética para que realmente volvamos a buscar a Dios. Que en las etapas eleccionarias que hay próximas en Paraguay, próxima en Brasil, en Bolivia, los dirigentes políticos que van a ser candidatos, que son candidatos, comiencen a buscar de Dios. No hay un país, no hay una nación que se reestructure, que deje de ser violento, que deje de ser corrupto, si no busca de Dios. Ahora, hay un hecho que no pasa inadvertido, que es para marcar esta cuestión cuando hablamos a veces en un gran espectro. Uno dice, a ver, el pueblo judío no tiene tierra. Cuando te menciono el Plan Andinia, lo que pasa en la Patagonia, esta cuestión sionista, este movimiento sectario, yo digo, no es lo mismo un judío converso que un judío no converso, y no es lo mismo uno que integre una parte sectaria. A veces la gente nos dice, no, son judíos, no es todo lo mismo. No, Entonces, vos fíjate, hay una cuestión muy grave que está pasando, que es para observar, no es para vivir atemorizado o decir, a ver, a mí una red social, un TikTok o un mensaje o algo me quieren instaurar una ideología. No es repulsiva, es para prestar atención que tenemos un país hermoso, muy rico, y que muchos parece que vienen por él, ¿viste? Sí, porque nosotros no lo hemos sabido valorar. Pero quedó esta explicación un poquito en el tiempo. Volver a revitalizar y reivindicar los valores de la familia. Volver para dentro de tu propia casa a reconocer que sin Dios nosotros no podemos, en esta estructura familiar, empezar a educar desde las bases mismas a nuestros hijos y de ver a nuestros nietos crecer, pero de la mano de Dios. Qué lindo es eso. ¿Cómo lo hacemos? Cuando permitimos el reconocimiento. Yo en Paraguay me tocó ministrar en varias iglesias y le decía a hombres de Dios, me tocó predicar a apóstoles, ministrar presbíteros y capellanes, decía, Paraguay se va a reencontrar cuando los mismos hermanos paraguayos se perdonen entre ellos. Claro. ¿Sí? Porque bueno, hay mucha sangre derramada en vano por los narcotraficantes, por la violencia, por la corrupción. Pero como Dios es bueno y Dios tiene misericordia, en Brasil ha permitido que realmente sanear esa corrupción de la mano a ungido y a levantado, Dios, líderes, para que estén en sus lugares de poder tomando buenas decisiones. Claro. En la administración pública, en los presupuestos, tomando decisiones. ¿Qué significa eso? Mucho. Porque un Estado sin dirigentes buenos, que los hay, y son pocos, en este tiempo Argentina se merece lo mejor, porque hay promesa de Dios para que Argentina empiece a renacer otra vez de vuelta. Pero de la mano de buenos dirigentes, que busquen de Dios, ¿no es cierto? Yo creo, viste, que es como nos dice, ¿no? De la institución de la familia, cuando la cabeza de la casa no está en orden, la casa se desvirtúa, se pierde. Y vos lo sabés. Sí. Que es lo que yo te preguntaba un poco, que te dejo un poco y no te meto presión con las preguntas, pese a que no me las has contestado. No, tranquilo. Pero te dejo porque la palabra de Dios es más importante que lo que yo pregunte. Pero también hay una cuestión esta de que te digo, que no es por meterte, picorrotearte, pero la realidad es cuál es. Yo, como te digo, parece que la sociedad nuestra está convulsionada. Parece como que estamos todos, que está bueno si vos insultás, si rompés las formalidades, si sos del otro equipo, es un enemigo. No, yo siempre digo, yo me preocupo, digo, a ver, soy hincha de River. Che, qué mal que está jugando Boca. Claro. Y digo, a mí me gusta que estemos en un nivel competitivo lindo, me gusta el fútbol, no me gusta ver cómo se matan a palo en una hinchada. No me gusta ver que lo que pasó con la policía, que pasó esto, que se matan y dice, a ver, el policía no quiere actuar, no quiere trabajar, el ministro no quiere cargar con el peso político, nadie se quiere hacer cargos, nadie actúa, nadie hace su trabajo. Tenemos un Estado ausente, estamos en época de elecciones y te dicen, a ver, ¿quién carga el peso político? ¿Estás más preocupado por cargar el peso político o por actuar? Sí. Vos como creyente sabés que a veces decir lo que uno piensa
decir simplemente Dios guía mi vida o arranco de acá, tiene un peso que a gente le puede molestar. Es cierto. La sinceridad a veces es molesta. Entonces yo digo, qué preocupado estoy, yo siempre desde los primeros programas que he transitado en esto tan lindo que es la comunicación, siempre bregué y digo la rotura de la institución de la familia. Es la base primordial. Estamos mal. ¿Sabés qué siento en mi corazón? Hacer algo, con tu permiso, que sos el conductor, y pienso, estaba mirando en la televisión, Sí. siento hacer algo por las familias y las víctimas del fentanilo. Qué terrible lo que pasó con Daniel. Hemos Y escrito. si vos me permitís, Sí. es un segundo también, Sí, porque cómo este no. programa llega a muchas familias, digo, a la sociedad, pero especialmente, si puedo, es pedirles perdón. Pedirles perdón a las familias, lo mismo a las familias que perdieron en el COVID, perdieron a sus familiares. Y perdón por aquella, yo en nombre de la dirigencia política, que a veces no se anima, porque hay que tener el corazón blando, tener el corazón cambiado para hablar de Dios. Y yo creo que se viene el tiempo en que la dirigencia política tiene que dedicarse a las víctimas. Y quiero pedirle perdón a la familia de las víctimas del fentanilo y también a las víctimas de los jubilados que sufren. Pero que sepan que hay una opción nueva en los próximos años en Argentina. Que hay dirigentes como ustedes, dirigentes, para no hacer campaña proselitista, porque no soy candidato, de que realmente en Argentina está resurgiendo un nuevo sentir de los dirigentes sensibles. No quiero hablar del peronismo, simplemente de dirigentes sensibles. Y así que perdón a las familias, sentí hacerlo, así que... Perfecto. Julio, vos sabés que hay algo que me preocupa mucho, ¿no? Que lo menciono. Vos fijate que estos medios, bueno, esta cuestión nueva, ¿no? Que está pasando, esta transformación de lo que es el streaming, ¿no? Y que sucede con esa radio que nosotros estamos acostumbrados, que de repente uno va en el auto y la va escuchando, Sí, sí. y el streaming rompe un poco las barreras, es algo mucho más moderno que lo que nosotros estamos viviendo. Pero vos fijate que si no en el promedio generacional, por decirte un número, más o menos los chicos de 25 años para abajo, perdió eso de escuchar la radio. Perdió el hecho de escuchar, no escucha nada, escucha música y se pone su música y no quiere escuchar a más nadie. No quiere escuchar palabras. Yo creo que hay una cuestión que no es muy difícil incorporar. A mí me pasa, yo que hablo mucho en lo cotidiano con mi hija, tiene 9 añitos y dialogamos, charlamos mucho. Lo bueno. Y la escucho, me escucha, y a veces cuando yo, si no la escucho, me frena y dice, papá, escuchame, y la escucho. Y es chiste eso, ¿no? Pero está bueno que exista, pues yo digo, hay muchos no hablan con sus hijos. No. Y no se escuchan. Y eso también va generando con el tiempo, ¿viste? Que tenemos esos adolescentes y tenemos esos jóvenes que no quieren escuchar a nadie, ¿viste? Claro. Pero eso lo que vos dijiste es bíblico. Y en la Biblia, que ojalá, dice la Biblia tiene 66 libros, el Nuevo y el Antiguo Testamento, y habla de que Salomón le pidió sabiduría a Jehová, dice. Saber escuchar. El principio de la sabiduría es saber escuchar, que sepamos escuchar a nuestros hijos. Eso es. Y los gobernantes que sepan escuchar a los votantes. Claro. Y hoy que dejemos, nosotros, como te digo, nuestra visión es empezar a dedicarnos a escuchar a aquellas personas que sufren, al necesitado, al abuelo que se quedó sin su pensión, y a los niños que son discapacitados y se quedaron sin su pensión. Nuestro proyecto es empezar en este tiempo a pensar cómo nos acercamos al discapacitado que se quedó sin su pensión y cómo nos acercamos al abuelo que está sufriendo en la casa. ¿Cómo nos acercamos? Vos fijate que está mal, vos lo sabés, pagan justos por pecadores. Sí. Esta cuestión de que de repente pasa que hay mucha gente que utilizó esa estructura del CUD, utilizó esas mentiras de discapacidad, que de repente pasa que hay gente que tiene una problemática y no le puede salir a cortar la prestación de golpe.
Yo creo que, trasladando el tema de la iglesia y hablando un poco del tema político, yo creo que está mal el hecho de que vos me digas, a ver, utilizo lo discapacitado para ganar voto. Utilizo esto, utilizo al policía, a este chico que lo utilizan para ganar voto. Utilizo al pastor para que llevarme la colectiva. No. A ver, yo soy muy criterioso y soy de esas personas que me gusta mirar la lista, Julio, y quiero ver, a ver, ¿quién es Julio Bossarelli? ¿Quién es? A veces cuando uno dice, a veces hablando, me acuerdo de Santiago, a veces me dice, che, Masi, vos sabés que vos no te vendés nunca vos. Es que yo sabés lo que pienso siempre, que me gusta analizar quién es Julio, claro, y yo compro por cómo sos vos. Claro. Yo creo que no hay mejor venta que uno se permita hacer lo que es uno, ¿viste? Por eso yo vine ahí en la agrupación nuestra, allá en 44 y en la sede nuestra, 44 y 150, hubo un chiste, ¿no? Y gracias. El chiste, te voy a contar un chiste negro, si puedo. Te voy a contar un chiste negro para compartir. Hay uno de los compañeros si que la tenemos a veces. Te lo permite, Julio. Sí, había un compañero que venía, no había mercadería, pero nosotros como nos entregan, digo, tal mercadería es para ustedes. Y qué bueno, y ¿usted por qué no es candidato? Mira, en esta no, yo tengo ambiciones políticas, no son inmediatas, un poco más para adelante. Y me dice, ¿usted qué haría? ¿Qué haría si hoy fuera candidato? Mira, yo para ser candidato lo primero que voy a hacer, si es que soy y Dios lo permite, es ir a una escribanía. Ojo con lo estoy diciendo, ¿no? Sí, te escucho. Ir a una escribanía y dejar asentado en un acta que salgo electo diputado nacional o provincial o concejal, mi sueldo va a ir donado al Jarraján. Y me dice, usted está loco. No. Me dice, pero si usted hace eso va a ser electo. Que lo decida la gente. ¿Por qué te digo todo esto como chiste, no? Me parece que esas son las actitudes de dignidad que la dirigencia política se ha olvidado. ¿Y sabe por qué nosotros como iglesia nos estamos dando cuenta? Que inclusive el Papa Francisco lo dijo, la dirigencia política les tiene miedo a la gente. Le tiene miedo a la gente, de acercarse a la gente. Si la dirigencia política de este país se atiende a la gente, lo van a visitar a la casa, le preguntan por teléfono, le dedican más tiempo a las víctimas, a la gente, esto empieza a cambiar. Lo que pasa es que, viste, en lo cotidiano, yo siempre soy un creyente de que creo que en el trabajo cotidiano es como que uno, viste, papá ausente que no está nunca y cuando está pega 3 gritos y quiere tratar de imponer. Todos los días uno, a mí me ha pasado vivir distintos estadios. Yo tengo un pibe de 28 años la edad. Y me agarró en plena función y auge de mi función pública, trabajando y papá vivía trabajando. Claro. Y yo siempre digo, a veces esas pequeñas falencias que puede tener con mi hijo son mis errores como papá, de faltas de no haber estado, ¿no? Entonces una vez soy de grande que charlamos mucho, parecemos 2 amigos y realmente tenemos una relación muy linda y charlo a veces y me dice, compartimos, disfrutamos mucho también de su hermana, de mi hija y digo, qué lindo que es eso, ¿no? Y gracias a Dios se ha convertido en un gran hombre, un pibe de trabajo, que yo lo destaco porque en esta Argentina hay muchos pibes que no laburan ni quieren trabajar. Y que se levanta todos los días, la pelea. Y yo soy un pibe de buen corazón. Mirá. Y yo siempre digo que increíble que es, porque a veces ves tanto gente mala que realmente parece que se regocija de hacerle mal al otro. Por eso esta cuestión que vos tocaste la política, que una vez yo, cuando terminan las elecciones, que no quiero hablar ahora, porque sería como tratar de utilizar una estructura para... Pero voy a decir unas cuantas cosas, Julio. Va a estar interesante. Te voy a dar otro dato. Por el trabajo de años de haber recorrido casi las 62 cárceles de la provincia de Buenos Aires. Un dato, inclusive para los docentes. Vos tocaste los jóvenes. Sí. Hoy, a la fecha, digo, una estadística a unos años, 2 o 3 años atrás, pero hoy nuestras unidades penitenciarias, nuestras cárceles tienen... se decía en la jerga tumbera, en la jerga carcelaria, de que estaban los valetudinarios, los delincuentes, aquellos personas, seres humanos que delinquieron de 60, 70 años. El más viejo, digo, en la jerga, está lleno de jóvenes. El más viejo para la jerga, ¿no? Porque quiera peyorativo, pero tiene 22, 23 años.
22, la etapa, ¿no?, genética, generacional, 22, 23 años. Está lleno de jóvenes, o sea, ya pasó a segunda etapa el valetudinario. Claro. El ser humano que delinquió, que pasa a ser valetudinario. Generalmente hoy en la unidad 25 en Olmos se le da destino a los abuelos, a los 70 años, ya son personas que están con 15, 20 años con la condena, y se le manda a otras unidades como la unidad número 25 en Olmos. Pero son jóvenes, el máximo 23, 24 años, 23, 24 años, 25 años. Aparte yo digo, no, qué gran trabajo, no solo en la unidad carcelaria, ¿no? Yo pienso en el penitenciario, en el trabajo arduo que hay que hacer, qué descuidado que estamos, qué mal que están y cómo hay que trabajar en ellos también, y ese sostenimiento espiritual que también necesitan, porque hay que desarrollar ese trabajo. Es paralelo, ¿eh? Mirá, yo lo viví en las unidades penitenciarias que pude, cuando recibí el ministerio, el llamado, y pude entender que era el llamado. Me pasaba todos los días yendo a la cárcel, me la pasaba todos los días hasta que pude entender realmente qué hacía yo en la cárcel, ¿viste? ¿Qué hacía yo en la cárcel? Ahí metido en la cárcel todos los días, unidad 25, miraba y decía, yo acá estaba con el preso, qué lindo, tomamos mate, y le llevaba jabón, digo, ¿qué hago yo acá? Y al otro día lo mismo, y así sucesivamente, hasta que, bueno, pude entender el llamado de que realmente el amor por esa alma, por esa persona que robó, mató. Yo digo, yo no te vengo a ver a vos, no te vengo porque vos robaste, violaste, y el darle lo que vos dijiste, la sabiduría de escucharlo. Y Dios me llama y me dice, yo te voy a usar grandemente en estas unidades. Ahí pude entender el llamado por vocación. ¿Qué significa ministerio carcelario y capellanía? Amar a la persona que sufre, que reconoce su pecado y que necesita que vos lo abraces. Esa es la capellanía. Vos sabés, Julio, que me trajiste a la memoria, yo tengo un tío que se fue al cielo, que es Carlitos Guevara, que es el hermano más chica de mi vieja, y vos sabés que él en su momento trabajó lo que era seguros, ¿no? Uh-huh. Y vos sabés que en un momento dado sintió el llamado a ser capellán. Mirá. Yo me acuerdo que yo en esa época era jovencito, era oficial subalterno, mirá, y yo, viste, un poco rebelde, viste, claro, honesto, viste, para uno que está en la fuerza, pero viste, uno va ampliando su cabeza, la facultad, el estudio, la gente, el salir, te hace salir el tupper, viste, porque yo siempre digo, a veces si uno sale en una estructura que es así, viste, tiene que abrir. Yo lo escuchaba y él me decía, no, y él andaba, viste, y había tenido, después tuvo una CB y seguía, y hasta sus últimos momentos estuvo escuchando a los muchachos, les hablaba, y él siempre hablaba de la parte esta de empatía. Me trajiste ese recuerdo de escuchar al otro. ¿Cómo nos falta escuchar al otro, Julio? Sí, sí. Creo que es importante. Y no nos tenemos que olvidar de esa parte, como vos decís, de la parte carcelaria de la recuperación. Si no, parece que a veces uno escucha y ve, y si somos hijos del rigor, parece que todos a los palazos. Yo digo, fíjate esto que pasa con Bukele. Dice, mirá las cárceles, la unidad carcelaria de Bukele, parece que lo tienen que tener desfilando con el traje, con el número en la espalda, sí. Para que aprendan, si no son... Y bueno, es parte de que a veces es cierto, ¿no? A veces tenemos que ser recto y ordenar significa un poco, en apariencia, decir, bueno, voy a ser violento, voy a ser duro, y yo lo llevo al plano espiritual. Qué importante que el ser humano ordene su vida. Tenés razón. Si ordenamos la vida nuestra, ¿y qué significa tratar de ordenar? Es cuando vos escuchás y tenés siempre hay un pastor, siempre hay una iglesia, un sacerdote, menos brujo y hechicero, pero la oportunidad que vos abras tu corazón y entiendas que vos estás equivocado. Entonces, cuando vos reconoces, como pasa en el Paraguay, los paraguayos están entendiendo, los hermanos paraguayos están entendiendo que tienen que reconocer que hay una etapa de dirigentes que han pactado brujería, hechicería, que han pactado para gobernar. Para gobernar han pactado. Y hoy nosotros predicándole con la iglesia y muchos pastores, que es, no necesitamos pactar con el enemigo para gobernar una nación. Y en Paraguay están entendiendo con el mensaje nuestro de que Dios va a romper ese pacto que hay.
Porque con esos pactos, cuando vos pactás con el enemigo, cuando vos pactás con los brujos, cuando vos pactás con Satanás, con el infierno, ¿quién gobierna? Claro, son ataduras que después te tenés que sacar encima. Claro. Por eso yo te hice una mención, que no es un detalle menor, que a lo mejor quedó un poco escueta, que te decía que me gustaría pasar las elecciones para hablar de algunas cosas. Y sí. Porque de repente en esta cruzada que te dicen, a ver, vamos a salir con la cuestión política, vamos a salir te ofrecen desempeñar tal o cual cosa, ¿no? Desempeñar tal o cual cargo, ¿viste? Yo digo, qué complejo es el hecho de que vos digas, a ver, quiero ver realmente, ¿me entendés? ¿Cómo hay cuestiones que tenemos que romper? Una de las cuestiones que yo veo, romper con este soporte de papel, el tema de las boletas, el gasto desmesurado que hay, el tema de las cajas que se produce, la herramienta electoral, Sí, cuánta sí. gente que quiere participar en las elecciones, ¿sí? Y a veces tenés esos oportunistas que se toma como un negocio literal, cuando la política tiene que ser algo distinto. Claro. Entonces, si queremos realmente ir contra esto que dicen la casta, tenemos que romper con este negociado. En el año 2025, donde viste con un tic, fíjate que entramos, somos recurrentes, antes me decís la planilla, viste, vos necesitas mirar el celular, a ver el machete, miro, chusmeo, la computadora. Digo, qué increíble el hecho de que sigamos manejando el soporte papel, démosle lugar a estas cuestiones, viste, que hay que ir dejándolas. Mira, yo creo que hay dirigentes nuevos en esta, confiamos muchísimo que en esta nueva, ahora el 7 de septiembre va a haber dirigentes que los conozco y damos fe. Este sábado vamos a estar haciendo una oración en un evento en nuestra sede, en 44 y 159, y aprovecho para bendecir a todos los candidatos de la lista 2202, es con vos, es con nosotros, todos los compañeros que son candidatos a diputados, concejales, consejeros escolares, especialmente felicitarlo a Maximiliano por tu candidatura. Podés contar con el respaldo de nosotros, Bueno, pero también es con el Señor. Vos sabés que, Julio, esa es una de las cosas que a lo mejor yo al principio que te tengo que ser sincero, estamos hablando de Dios, estamos hablando bajo la lupa y los ojos de Dios y tenemos que ser transparentes, ¿viste? La realidad es que yo valoro mucho mi familia, disfruto plenamente. Y vos sabés que me costó un poco tomar una decisión, sí. Porque cuando me lo vinieron a proponer ya estaba en marcha esto, yo la verdad me sorprendieron. No estaba completamente decidido, pero ¿por qué? Porque hay cosas que no me gustan, ¿viste? Claro. Y no soy de quedarme callado. No me gusta tener que ser un muñequito de torta ni que ser un robot que me digan cuando tengo que decir algo. Soy un tipo que tomo parte y pienso, analizo y actúo, ¿viste? Y soy muy activo. Entonces, ¿qué pasa? Después de tantos años estar en la función pública, después de haber peleado, de haber entregado, como una vez me dijo Santiago, ¿cuántos años no entregaste cuando entré a los 12, 13 años de cadete? Mira. Y tantos años, y uno dice, estoy completamente disfrutando de mi familia, y digo, a ver, y renegas a veces con la gente por cuestiones de que yo si ingreso acá, como vos bien dijiste, no dije esto del sueldo como decías vos, pero sí lo comparaba con el azul, que yo defiendo mucho a vos, azul, que estás mal, que sé que cobras una miseria que no te alcanza, y digo, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a cobrar como vos, porque como vos tiene que cobrar un legislador. Claro, yo decía, tiene que cobrar como un policía. Y sí, lo menos, porque es un servidor público. Que a veces pobre, el pobre jubilado que te dice, ojalá yo cobrara como un policía, ¿viste? Porque también está jubilado que te dice, ¿cuánto cobramos nosotros? Claro, entonces, ¿viste? Siempre hay uno peor. ¿Viste? Como el cuento que vos haces en tu autito y ves que el otro tiene un auto, el otro anda en bicicleta y dice, ¿cómo me gustaría tener un auto? Claro. Y el otro que va caminando dice, ¿cómo me gustaría tener una bicicleta? Por eso te digo, mi estimado amigo y hermano, y para todos los oyentes, que realmente es el tiempo en que ya viene otro sentir en Argentina. Viene un cambio generacional. Hay dirigentes jóvenes que están resurgiendo. Y creo y quiero aprovechar, porque soy amigo de la vida, agradecerte por este medio, Santiago. Santiago, hay un afecto especial con él, con la familia. Así que agradezco a Santiago Blas, que más allá que somos amigos, pero yo no estaría acá si no me hubiera invitado y no estaría dentro del espacio político, por más que no sea candidato,
Yo sí tengo el compromiso de orar y bendecir a cada uno de los candidatos y que de hecho me siento un poco el capellán de la lista, el pastor de los candidatos, porque todos somos amigos, hemos militado, pero vienen la mayoría, ¿no me orás? No podés bendecirme, me falta esto, pero siempre vamos a buscar de Dios. Por eso digo que esta lista es muy atípica. Sin lugar a dudas, Julio. Muy atípica. Vos sabés que tenemos que me gustaría, vos sabés que justo antes de, estuve charlando, que no llegué porque me hubiese gustado que lo conozcas, que ya lo va a conocer, está Tomás Perinetti. Capaz que lo conocés, Tomás. Sí, Tomás sí. Perinetti es de Ituzaingó, es capellán, Mirá, está en la lista, mirá. está en la primera sección electoral, va como senador. Está bien. Y bueno, Tomás es un tipo totalmente aferrado, defiende al azul, es un Claro. tipo que ha trabajado mucho con la fuerza, conoce mucho el oeste y conoce Sí. mucho la provincia de Buenos Aires. Y bueno, el que es más purrete, más nuevo en el esquema de ustedes, que es don Guillermo Patricio, que el hijo. Sí. que No, bueno, un gran ser humano. Es capellán ministro. ¿Verdad? Sí, pero es un ser humano inédito. La verdad que descubrí unos valores. Creo que quiero decir algo también, porque lo siento, digo lo que siento, ¿no? Que hay una oportunidad muy grande para la Fuerza de Seguridad. Y en el proyecto nuestro institucional de evangelización, la iglesia tiene, es decir, cómo la iglesia evangélica tiene un proyecto para los policías, cómo la iglesia evangélica tiene un proyecto para la Fuerza Armada, cómo la iglesia evangélica tiene un proyecto para los penitenciarios. La iglesia evangélica cristiana tiene hombres de Dios con visión de geopolítica. No solamente pastores que están predicando dentro de la iglesia, porque fueron llamados para predicar y están dentro de la iglesia. Claro. Pero Dios está levantando hombres de Dios para apoyar, y te voy a explicar por qué. ¿Cuál es el proyecto? Va a decir, a ver, cuénteme usted cuál es el proyecto que tiene la Iglesia Evangélica 2027. Pero ¿cuál es el proyecto, la plataforma? Hoy policía y el servicio penitenciario tienen intervenido la institución. Entonces la iglesia defiende la institucionalidad. Ojo con lo que estoy diciendo. La Iglesia Evangélica Cristiana en Argentina defiende la institucionalidad, que significa preservar la institución por encima de todas las decisiones políticas y por encima de sus integrantes. Primero la institución, segundo sus integrantes, que no están bien. Entonces, ¿cuál es el proyecto? Si hay alguna vez Dios levanta algún diputado, pastor, líderes, que lo va a hacer como lo está haciendo en Brasil. No hace acepción de personas. Si lo hizo en Brasil, lo está haciendo en Paraguay, lo va a hacer en Argentina. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos elaborar un anteproyecto para que realmente cese esa intervención en el servicio penitenciario? Yo estuve reunido con generales, inspectores mayores, con policía, que intentaron la sindicalización. Pero me parece que acá hay candidatos comisarios, candidatos a senadores, que son representantes de la institución, más allá que son senadores. Vos sabés que, Julio, yo veo mucho eso, que no es por la Pero se entendió, no lo quise decir. Totalmente. Que cese la intervención. O sea, Totalmente. Yo estuve hablando con el primer interventor, el doctor Cabrera, fue el primer interventor del servicio penitenciario. Y le dije, doctor, discúlpeme, yo como capellán, me mandó a buscar. Me dice, ¿usted qué hace como capellán en la unidad 1? Estuve hablando. Le expliqué, le pude predicar. Y le digo, discúlpeme, usted vino a buscar algo al servicio penitenciario y no lo va a encontrar, y no lo encontró, que era otra cosa. Y persiste todavía esa resolución que dice que lo maneja un civil, está intervenido. Policía lo mismo. Entonces, si vamos por la intervención, no estamos priorizando la institución. Claro. Por eso mismo tenemos acotados los sueldos, pero la Iglesia Evangélica apoya lo que es el ordenamiento de la institución para que deje de estar intervenida. Las dos instituciones recuperen su autonomía, como se dicen los muchachos, recuperen la gorra, la conducción, que hay generales, hay policías y hay inspectores generales por concursos que pueden conducir la fuerza. Son loables por concurso, van a conducir la fuerza que mejor que un civil. Es que vos sabés que parece que no, pero yo digo, los años de gestión, el derecho administrativo, o sea, cuando vos estructurás un lugar desde la base, cuando arrancás del histórico, en la construcción de ese cimiento administrativo, que de repente está tan desvirtuado que hoy se ignora,
como yo siempre digo, no es de la parte que vos me decís, yo no comparto la parte de la sindicalización. No. Yo creo que la fuerza es vertical y creo que el derecho administrativo tiene que bregar, tiene que funcionar, la estructura, pero sí creo que lo importante, como yo se lo digo, es que haya una voz cantante que represente a ese azul. Entonces ahí es donde, sin generar una crítica, siendo una cuestión constructiva, cuando hoy tenemos a la vista esta cuestión de Magario en la tercera sección electoral que pasa del otro lado con Maxi y Bondarengo, y sin entrar en la crítica de que si el muchacho llegó por algo, está ahí, y llegó a la fuerza hasta donde llegó, el tema es que él no forme parte de un bloque en la cual no tome totalmente determinaciones, porque se tiene que, si bien uno conforma un bloque se debe, pero que uno se debe con la gente, ese es el primer compromiso. Sí, Como vos bien lo nombraste, que me hiciste acordar primero el movimiento, ¿viste? Claro. Entonces, si vos te debes con la gente, a ver, no, hay cosas que no pueden ir en contra, por ejemplo, discapacidad. Los güeyes no pueden contra los abuelos. Yo no hay forma. Entonces no tengo forma de integrarme, no de dar mi palabra y decir. Yo a veces cuando lo escucho a Luis Juez hablar, que me gusta mucho, y más allá no importa por dónde juegue. A mí me gusta como el tipo sincero, y fíjate, carne propia, yo que también vivo, que mi nena está dentro del espectro autista, la parte más leve, pero tiene una evolución, está muy estimulada, un gran trabajo de la mamá. Yo siempre digo, la mejor docente fue su mamá en la época de la pandemia. Bien. Porque la estimuló de tal forma, y yo te digo, qué importante, y ver lo que sufre, y mirá lo que pasó con mi hijo, como hablaba Juez, ¿no? Lo que le ha pasado. ¿Viste? Lo han criticado por tratar de buscar un lugar para sus hijos, por pelear y por votar, que tenés que estar porque se va a enojar tu amigo el presidente, tu amigo el gobernador. Entonces tenés que, a veces esos compromisos que te hacen asumir... Y qué mal eso, ¿no? Eso está mal. Eso qué mal. Por eso la construcción política de una lista de candidatos distinta que hay en la ciudad de La Plata y que proyectado en el tiempo al 2027 y más adelante va a haber el resurgimiento, porque ya hay una dirigencia que se terminó. Lo vemos. La Iglesia va a tener sus propios candidatos en Argentina. Llegó el tiempo de tener esos buenos dirigentes que no vayan por su sueldo. Mira, yo siempre pienso, y creo que te lo transmito, es mi pensar, cuando uno está en un lugar que hoy dicen, a ver, queremos que vos seas cabeza, y que yo siempre digo es un equipo de trabajo. Sí. Atrás de Maxi hay un equipo, Sí. no es Maxi. Yo siempre digo, uno tiene que ser funcional el equipo, mañana puede ser que esté Julio, mañana está Santiago, mañana hay otro, pero seguimos siendo un equipo. Sí. Entonces no es una cuestión de lugares que dicen, no, yo todo lo puedo y todo pasa por... No, el equipo es la construcción. El equipo. Ahora, nosotros tenemos, el equipo nuestro tiene 2 columnas. En Apocalipsis habla y dice proféticamente que nosotros somos columna. ¿Qué significa ser columna? Significa muchas cosas, ser sostén del proyecto en Argentina. Y lo presentamos el sábado que viene a las 10 de la mañana en el local partidario nuestro, que tan honorable los compañeros dirigentes que han pasado por Santiago, por vos, por muchos compañeros, nos permiten a las 10 de la mañana mostrar nuestra plataforma de gobierno. ¿Cuál es la columna de la fe y la columna de la esperanza? Es el mensaje de la fe a la gente. Hoy la dirigencia política de esta democracia en Argentina no está teniendo un mensaje de fe para la gente y un mensaje de esperanza para la gente. Para ellos hay otros intereses, nosotros no. Decimos que si queremos construir, hay que construir 2 columnas muy fuertes como pastores, que es predicarle fe. ¿Cómo le hacemos llegar la fe a la gente? ¿Cómo se la despertás? Cuando le preguntás qué le pasa, cuando lo abrazás, cuando le abre qué tenés. Por eso es lo más la importante fe y la que hay, esperanza. es la comunicación. La comunicación. Porque mirá, yo siempre, el otro programa que hemos tenido, el anterior, me acuerdo que hemos hablado, los hemos invitado a los candidatos a debatir, los invitamos a que puedan participar. Cada uno lleva agua para su molino y claro, a veces les cuesta hablar, tienen miedo de equivocarse. Yo siempre digo, yo no tengo miedo porque todos cometemos errores, estoy dispuesto a hablar con quien sea, porque tengo bien claro a dónde estoy y hacia dónde quiero ir, qué es lo que quiero. No todo es tan
seguro de eso, ¿no? Y de poder sentarse y debatir y hablar. Por supuesto. En un nivel de conversación de decir, como vos me podés hablar de tu área de competencia, y me decís, Maxi, a ver, esto es así. Yo he tocado el largo en mi carrera, he aprendido de la parte de carcelaria, de la parte del servicio penitenciario, la experiencia de uno del detenido del diario, ¿no? La persona que está privada de libertad. Hemos sí. tenido detenido un año y pico en una comisaría. Claro. Pero bueno, no he estudiado para eso, no me he preparado para eso. Yo siempre daba el ejemplo de que es como que parece que tenías que cuidar al enemigo, ¿viste? Porque ponía al policía que lo había agarrado y tenía que... Era una locura. Sí, sí. Hoy con el tema de las alcaldías, con el tema de la evolución de las unidades carcelarias, que falta, porque hay comisarías que están devastadas. Sí, sí. Están mal. Y cárceles también, ¿eh? También. A nosotros no ha tocado ya en los últimos años para llegar a ser vicepresidente de esta institución. Primero que tuve que estudiar todo lo que es doctrina internacional, Claro. todo lo que implica ser defensor de derechos humanos, significa lo que yo te explicaba, ser capellán, ser humano, no mirarle el más allá del delito, de la culpa que tiene, que la justicia libremente se está en el proceso y en la condena. Pero nosotros, los defensores de derechos humanos, apuntamos a la vida. Claro. Pero la vida en contexto de encierro. Y la vida en el contexto de encierro, los jueces de ejecución, en el cumplimiento de la ejecución de la pena, ¿a quién llaman los jueces de garantía, los juicios orales, los fiscales que intervienen para el juicio abreviado? Llaman a los pastores, a las organizaciones que estamos trabajando dentro de las cárceles. Las experiencias mías son ínfimas, o sea, Claro. un montón de haber díchole a los jueces, esta persona se porta bien, pero ¿cómo lo está tratando? Sí, lo estamos tratando nosotros, le llevamos jabón, le llevamos a la familia, le llevamos alimento, y nosotros lo estamos tratando. El juzgado cree en eso, en el tratamiento para recuperar a la persona que realmente delinquió. Entonces, ahí donde estuvo nuestra participación y la necesidad de estudiar para ser defensor. Mira, Julio, yo te voy a decir una cosa que me sale decirlo, y yo me acuerdo que, y bueno, me están escuchando y me van a saber entender y van a compartir lo que hago yo. Si el jefe departamental, el director de la unidad, el comisario está sentado en el escritorio y le dicen tal o cual cosa, y no se levanta y no va a ver nunca, Claro. no se va a enterar, se va a estar Claro. quedando con lo que le dice, Claro. con lo que le dice el jefe de calle, con lo que le dice el jefe de operaciones, con lo que le dice. Entonces, si el director no se levanta, si el juez no se levanta, si el secretario no va, no tiene ni idea cómo funciona. Y entonces resulta que no, el pabellón lo maneja el pabellón, y resulta que este lo maneja aquel, y este lo maneja el otro y no puede hablar. Y resulta que parece que el servicio penitenciario es un Playmobil que está a disposición de los detenidos. Entonces, vamos a ser claros en esto. Yo creo en Dios, creo que hay que ser vertical, hay que estructurar, pero pongamos las cosas en orden. Totalmente. Y te vuelvo a repetir, puede haber alguno que no le guste lo que uno dice. Claro. Pero si vos estás detenido, por algo estás. Obvio, o no, Entonces obvio, yo obvio. voy al hecho de esto. Tampoco vas a pretender manejar. Hay una cuestión muy importante. Todos trabajamos y con el sudor de la frente, como dice la Sagrada Escritura, uno se gana el pan de cada día. ¿Sí? Entonces, que se ganen el pan de cada día. Obvio. Y que Sí, trabajen, sí, sí. porque la ciudadanía, el vecino, no tienen que salir a mantener. No, no. Tienen que trabajar y dar el fruto, y empezando desde su propio pan. Entonces hay cuestiones muy estructurales que son totalmente. para debatir y Sí. para en las cámaras realmente hablar de cuestiones criteriosas y con conocimiento de causa. Por eso a veces yo los escucho hablar y dicen que discapacidad, que el hospital, que esto, que el otro, y no lo conocen. Yo me imagino un escenario con líderes cristianos pastores en la nueva Argentina que se avecina, 2027, el 2030, como hay un programa 2030 Naciones Unidas, de mirar mi Argentina, porque yo tengo 67. Claro. Digo, Señor, permitime ver mi Argentina en las cámaras, en la provincia de Buenos Aires, ver hombres de Dios que se sientan a discutir leyes. No te digo con la Biblia en la mano, para pegarle con la Biblia en la mano a los compañeros, colegas o diputados, senadores, sino la preparación intelectual
¿Qué obligaciones tiene un diputado, un senador cristiano? Y nosotros, con esto por ahí también te agradezco que me permita explicar la plataforma, que es volver a la escuela de formación política, de formar dirigentes políticos y no dirigentes de circo, porque el Congreso Nacional se ha convertido en el Circo Rodas. Es una vergüenza observar cómo nos miramos con visión cristiana de la Iglesia Católica, estamos en contacto con la Iglesia Católica por un ecumenismo en conjunto y tenemos una visión de mirar lo que pasa en el Congreso Nacional o en las cámaras. Igual, qué, Julio, te digo qué una triste cosa. que pase eso. No le echemos la culpa al Rodas porque van a decir que le estamos haciendo pero te digo una cosa, o sea, la realidad, ¿sabes cuál es? Yo creo que la gente a veces no está preparada y no está a la altura de las circunstancias. No. Entonces yo a veces estoy en contra de esa formalidad. Vos no podés venir arriba de una camioneta, te tiran un piedrazo o te dicen vos sos corrupto y vos también, o tu dirigente. Sí. O sea, vos tenés una investidura, entonces si vos estás en la función pública y vos no entendés que tenés incumplimiento de los deberes, que tenés obligaciones, que hay cierta... Y bueno, estás en el horno, flaco. Podés ser un excelente ministro, pero te falta para ser... lamentablemente yo siempre digo, para llegar a una función tenés que atravesar ese camino, esa estructura. Sí. Yo siempre digo que la ley está bárbara, pero tiene que tener en el acompañamiento un decreto reglamentario que fortalezca esa ley, porque Claro. si no trabajamos sobre la cuestión de repente que tiene que existir de forma, no llegamos al fondo que necesitamos. Y al fondo, Maxi, al fondo de lo que yo te quiero poner, hacer hincapié, inclusive para los oyentes, ¿qué es el fondo de la cuestión? Que la Iglesia Evangélica tiene para la proximidad de gobierno en Argentina es la plataforma de gobierno. Pero tengamos en cuenta y estemos alerta, porque hay líderes, pastores, como en Brasil y en Paraguay, que están en Argentina, que están preparados para discutir educación. Hay capellanes, pastores, psicólogos, psiquiatras, médicos, pastores médicos. Tenemos la iglesia adventista, tenemos la iglesia bautista, donde hay pastores pero que son profesionales, que nunca se le ha consultado para hacer un proyecto de salud para la Argentina. Entonces, esos hombres y líderes están siendo promovidos por algo que está pasando. Ese que está pasando significa el solidario, el ver a mi Argentina que está en crisis. Y nosotros con vocación y no con intereses económicos queremos ayudar a la democracia argentina y ayudar a los dirigentes como vos y decirte gracias por este tiempo a través de esta consultora que me permiten pedirle perdón a los argentinos amigos platenses, les pedimos perdón como pastores, porque realmente alguien tiene que dedicarse a la gente, al vecino. Por eso yo creo que la gimnasia es esa, que muchos conductores que tenemos lo tienen que ejercitar. Es como te digo yo, a veces al no saberlo, al no ser papá, al no atravesar discapacidad, al no sufrir, al estar en un nivel, un status quo que está allá arriba y no vivís abajo, no sabés lo que es que la ama de casa está pensando que tiene la gotera en la casa, que le llueve, que no le alcanza, que tiene 4 pibes y le tiene que dar de comer, que le cortaron, ¿entendés? Qué tremendo. Entonces, terrible. la realidad es esa, es bajar y ver, no que vayan a tu casa y te digan, a ver, ¿qué problema tenés? Te toco timbre, yo soy candidato a concejal, a diputado. A mí me da vergüenza de tener que ir a tocar un timbre y decir, a ver, no, ¿y qué necesitás? Es una... Pero viste que últimamente no se ve tanta timbreada, ¿viste? Yo me acuerdo que el compañero Aurora militábamos, ¿no? Bueno, no sé si dar nombres, pero digo, imitar, vamos a casa por casa. Hoy pareciera que tuvieran miedo de ir a hablar con el vecino. Porque yo creo que hay que ir a lo largo de la gestión. Hay que ir a lo largo de la gestión y en todos los días. Cuando uno recorrió, que es lo que yo te apuntaba a levantarse del escritorio, cuando vos estabas y decís, a ver, me dijo tal cosa, vení Julio, vamos a ver. Claro. Y vamos y chusmeamos. Che, no era así. Claro. Me está diciendo cualquier cosa. Claro. Entonces lo que yo veo, fíjate que qué importante que fue esto que le pasó a la semana que pasó a Milei, que de repente agarró, el tipo fue a ver Loma, hizo 2 cuadras y se tuvo que ir corriendo.
¿Te imaginas todo lo que somos en Loma? Vivimos contigo porque tenemos que seguir corriendo. Yo que soy lomense, digo, tenemos que salir corriendo. Claro. Imagínate, si él hizo un par de cuadras y tuvo que salir corriendo, ¿qué nos espera a nosotros? No. Porque acá no, vamos a decir, es la culpa de Milei, es de Kicillof. Hay una problemática diaria que tienen en Loma de Zamora ya lamentablemente. Terrible. Desde el problema de seguridad que tiene hace un montón de tiempo, que no se supo dar cuenta ni Insaurralde y se siguen sin dar cuenta Otermin. Entonces, la realidad, ¿sabes cuál es? Tenés un problema con el jefe de estación. Tenés un problema en la Secretaría de Seguridad. Entonces, escúchame, yo siempre hay que destacar lo que pasa en el conurbano. Yo siempre digo, mira, brillante la parte de cultura que ha desarrollado Cascayane. Muy buena. Sí. Entonces hay que reconocerla. Pero tenés que observar la seguridad. Tenés un problema en seguridad. Entonces, si al hombre no le trasladen, hay que trasladarle la problemática. Entonces ahí vas al hecho de tener gente capacitada, idónea, que entienda y que no te vendan verduras. Que es un proyecto de seguridad preventivo, ¿no? Claro, que no te vendan verduras. Por eso te digo que hay cuestiones que hay que ejercitarlas todos los días y es lindo conocer. Yo siempre te digo, tanto en vos como cuando hablo con Patricio, a veces el conocimiento que ustedes tienen a nivel Argentina, provincias, el nivel que tienen conocimiento a nivel países limítrofes es muy importante. Yo que soy un conocedor de mi provincia de Buenos Aires, que hay que conocerla, ¿no? Para poder desarrollar labores. Pues si vos no la conocés, ¿viste? No. Ustedes están preparados para mañana ser diputados nacionales y porque tienen una caminata. Hay un frente para los aprovechando estos momentos tan especiales, hay un frente latinoamericano Parlasur de iglesias que con sede en Brasil, siguiendo ese modelo, respaldo desde Brasil hacia Paraguay. En Paraguay ayer hablé con varios pastores, no importan los nombres, que van a ser candidatos en las próximas elecciones en Paraguay. Yo estoy viajando en septiembre para volver a Paraguay, estoy invitado a hacer seminarios de formación de dirigentes en Paraguay con mis hermanos. Ahora decime un poco de eso, Julio, que te quería preguntar, que lo mencionaste. Sí. ¿Cómo está el tema del Parlasur? No, el tema del Parlasur nuestro es un Parlasur con dirigentes políticos de la iglesia. Te entiendo. Es un frente político que lo integra Brasil, un bloque que lo integra Brasil, lo integra Bolivia, lo integra Perú, lo integra Chile y lo integra Argentina. Nosotros vamos a incursionar, somos los primeros después del sábado, con nuestro movimiento de fe y esperanza, nos sumamos a partir del sábado. Bueno. Por eso yo viajo a Paraguay a firmar un convenio. La agrupación en el Paraguay se llama Patria Soñada. Y así sucesivamente nosotros en bloque estamos trabajando muchísimo el liderazgo de formar líderes para gobernar. ¿Qué significa eso? Los seminarios que especialmente nosotros damos, de formar a pastores que sepan, que se sienten, que sean candidatos, que el reglamento de ¿qué voy a hacer? ¿Predicar el Evangelio con la Biblia dentro del Congreso? Sí, pero ¿qué significa ser diputados y senadores? No lo saben. No hay esa conciencia educativa. Entonces nosotros tenemos formado esta plataforma de gobierno de capacitar líderes en Argentina para que discutan. Me imagino una compañera para no dar nombre porque después escuchen a ver que nosotros estamos en contra de los dirigentes. No. La Iglesia, en las proximidades de estas décadas, quiere debatir políticas públicas. Claro. Políticas públicas de Argentina. Salud, ecología, economía, seguridad. Si hay comisarios generales, hay comisarios inspectores generales, pastores. Claro, totalmente. Hay pastores, los conozco, son colegas, amigos. Yo los ministros, son discípulos míos. ¿Qué estamos hablando? Entonces, si están preparados para conducir el servicio penitenciario y están preparados para conducir la policía, ¿qué esperamos para convocarlo? Entonces, me parece que ahí es donde la iglesia tiene que empezar a competir. Una vez Antonio Cafiero, en el lanzamiento de una lista acá en City 49, hace muchos años del peronismo, yo pude acompañar a Ana Goitía en Casa de Gobierno. Así que, ¿sabe qué me dijo Antonio? Me dice, ustedes son los evangélicos que si se juntan, entre todos ponen el presidente. Dice, ¿por qué no se juntan? Le digo, Antonio,
es muy difícil. Te habló hace muchos años, ¿no? Muy inteligente. Hoy empezó a tomar fuerza esta idea de que si realmente los evangélicos, los cristianos, surge en Brasil, surge en Paraguay y ahora empieza en Argentina. Pero sí te diste cuenta que toda esta travesía de la iglesia, ¿no?, evangélica ha hecho que se mueva mucho más el católico, que empiece a salir afuera. Ha hecho que yo hoy en tenemos día, los curas Villero, ¿viste? lo tenemos al fallecido, que paz descanse, nuestro querido amigo el Papa Francisco. Bueno, yo me hago, bueno, mamá fue muy amiga del Padre Mario. Mirá. Me acuerdo, o sea, hay muchos, y ya te digo, ese catolicismo renovador, de esa iglesia renovadora, que que generacionalmente va cambiando. Yo me formé dentro de la iglesia católica. Yo era monaguillo. Mirá. Tengo una formación, pero después es distinto. El camino del cristianismo, desde Martín Lutero a la fecha, uno se va siendo protagonista simplemente por ser un fiel nada más. Pero llega un momento dado que vos sos un fiel que profesás la fe, pero cuando vos tenés un llamado y Dios te llama, te hace así, vení para acá, te dice, ahí es distinto cuando vos sos ministro de Dios religioso. Y vos sabés que no te hace podés, venir para acá y yo me quise esconder muchas veces abajo de la no te alfombra. podés Y escapar. no, que Cosa que a no. mí me pasó Pero cuando Patricio, me acuerdo, fue al evento que se recibía de capellán ministro, lo acompañé yo a Mar del Plata. Sí. Una lástima, decía, me hubiese gustado que comparte un rato con vos, el perdido programa, me hubiese gustado que llegue. No importa. Pero vos sabés que lo acompañé Yo a te voy a Mar del decir, Plata. estamos todos los días hablando Sí, por teléfono. sí. Va a venir el sábado Y también. vos sabés que me acuerdo que tuvo unas palabras, un pastor que es lobito de allá, de Misiones, y la verdad, una profundidad tenía esa palabra, venía manejando y veníamos charlando, y vos sabés que, viste, cuando tienen la palabra que te Sí. atraviesa, que no la podés parar, No, me cuando- tocó 2 o 3 puntas, hasta Sí. hablamos en el camino, y te digo, una profundidad, me llegó tan profundo, que te digo cómo te hace, como uno, a mí me ha pasado en la fuerza de mi vieja, yo sí, cuando entré por palabra, por eso entré, me acuerdo teníamos un grupo de oración en un cuartito que orábamos, y bueno, a lo largo de los años, viste, a veces uno, Claro. muchos se jactan o se burlan, o pasa que de repente dice, pero vos sos pecador, hiciste esto, y sí, he Sí, cometido sí. un montón de veces, te están buscando dónde te pueden poner un dedito, ¿viste? Claro. Y cuánta agua ha pasado abajo del puente, que aún a esta altura a mí me pasa, que te dije, tengo un nene de 28, otro de 24, soy abuelo. Bien, Entonces ahí, te bien. imaginás, abuelo 2 veces ya. Bien, Entonces bárbaro. imagínate que yo lo escucho a veces los chicos, no los veo, a veces hace 10 años, 15 años, pibe que no los veo. Y te acuerdan cosas cuando éramos pibes y errores que uno de joven ha cometido, ha hecho. ¿Viste? Y yo me río a veces porque uno, está cada historia que uno dice, che, qué macana me Sí. mandé, ¿no? Sí. Por eso te digo, es tan importante hacer una mea culpa. Sí, sí. Y que el político diga que ahí te quiero llevar y decir, ¿cómo podemos mejorar esto? Claro. ¿Viste? Bueno, hay unos minutitos, me gustaría, Julio, Sí. que vos, ahí tenés la cámara, que le puedas Bien. decir a tu oyente, que le puedas decir vos, que le puedas decir cómo podemos pensar, colaborar con esa política de integración que necesitamos, y qué importante que lo has dicho, ¿no? Lo que es Dios en la vida. Sentite libre para poder Sí. decirle tus palabras, lo que sientas en tu corazón. Por convicción, gracias a los compañeros operadores que facilitan que estemos acá y gracias a todo el equipo de la productora. Gracias de vuelta a mi señora, a la familia que me acompaña, gracias a Santiago, pero yo voy a elegir el momento de reflexión. Ya creo que dijimos muchas cosas. Y volviendo a los 3 minutos, quedás invitado a que vengas el sábado, así oramos por tu vida. Y oramos para que Dios te use cuando tengas el gran honor que nos vas a representar en la Cámara de Diputados y así a todos los candidatos de la lista. Entonces, yo quiero bendecir, especialmente mirando a la cámara, a vos, abuelo, que estás sufriendo porque no te aumentaron la jubilación. A vos, mamá, papá, porque se te fue un hijo víctimas de la droga o el fentanilo.
A vos, mujer, jefa de familia, que no te alcanza el dinero para criar a tus hijos. A vos, jovencito, jovencita, que no sabes para dónde agarrar, que estás en el barrio y te fuiste de tu casa. Vos que tenés un familiar con cáncer terminal en terapia intensiva. Mirá, como pastor, tomando estos 3 minutos que ya corren, che, no están solos, no están solos. Dios hace milagros. Yo estaba muerto en vida y Dios me dio esta vida, esta posibilidad de hablar de Él y de predicarte. Vos por el sufrimiento que estés pasando en este tiempo, y sigo en los 3 minutos contra el reloj, de decirte, che, que yo te bendigo. Papá, mamá, comenzá a desatar esa fe que vos tenés, que vos podés, esa esperanza. Pero en el Señor sí hay esperanza. Y tenés esa fe que estabas dormida, que no podía. Bueno, en este día, en este tiempo, yo te bendigo para que Dios desate esa fe en vos y verás contento cómo recuperás tu trabajo, cómo te llaman por teléfono, por el presupuesto que estaba paralizado y cómo las heridas del pasado comienzan a sanarte. Yo te bendigo, campeón, campeona de la ciudad de La Plata, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de la cruz del Calvario. No en vano Dios Padre entregó a su Hijo. No fue en vano en el sacrificio de la cruz. Se terminaron los 3 minutos, pero no se terminó el poder de Cristo sobre vos. Te abrazamos eternamente en el nombre del Padre y por la sangre de Cristo. Yo te liberto. Amén y amén. Amén. Gracias, pastor. Gracias, Julio. Gracias por haber estado con nosotros. Y esperemos vamos a hacer, después que pasen las elecciones, vamos a hacer un lindo especial. Me gustaría que estén, los voy a invitar a los capellanes y que hagamos algo. ¿Te parece? Orar por la Argentina, por vos, por la familia. Gracias, y hermano. no estás solo. Siempre vamos a estar contigo. Gracias, Julio. ¿Sabés? Allá con el operador y con Santiago. Estamos para eso. Gracias, hermano. Al contrario. Y bueno, y te digo a vos, oyente, falta una semana para que vayas a votar. Anda a votar. Y que Dios nos acompañe, que Dios te acompañe, que no haya problema de papeles, de boletas, de fiscales, que salga la voluntad de la 8ª sección electoral, la voluntad que tenga el habitante de la provincia de Buenos Aires, que sea lo mejor para nuestras generaciones venideras. Te mando un gran abrazo. Esta es Lectura Política y este es el especial que hicimos para vos. Te mando un gran abrazo. Gracias SLP, gracias SAB y bueno, nos vamos al próximo programa, Juancito. Te mando un abrazo. Saludos a todos. Un tiempo donde todos repiten lo mismo, en un país donde la política es relato, en un sistema que te muestra lo que quiere. Lectura política rompe el silencio.